Hola, hola, Dios les bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Estamos aquí preparados para continuar estos cursos de capacitación ministerial que estamos teniendo aquí semanalmente. Lamentablemente esta semana se me ha hecho imposible ser consecutivo o consecuente con relación a la clase, pero esta tarde pues el Señor me brinda la oportunidad de poder continuar con estos estudios que son de tanta importancia para la vida de todo creyente. Yo soy el pastor Juan Córdoba, yo sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York por 30 años y contando. Me da mucho gusto saludarle a usted, a vuestro pastor y a la congregación donde por la gracia de Dios usted está perseverando. Yo estoy perseverando en la Iglesia del Cuerpo de Cristo en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Para mí es un gusto poder saludarle. Por favor, únase conmigo y vamos a pedir al Señor su ayuda en este estudio del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor y tu misericordia y gracias que me concede la oportunidad de poder continuar con los estudios que estamos teniendo al presente, las epístolas del apóstol Pablo. Te pido tu ayuda, Señor, tu asistencia, en el nombre de Jesús. Amén. La Jacqueline Duarte, bienvenida, hermana. Hemos estado estudiando, ya hemos tenido aproximadamente 10 cursos que hemos dado y nos encontramos iniciando las cartas del apóstol Pablo, comenzando con la carta a los romanos. Dimos una introducción a la carta de Romanos, escrita desde Corinto. El apóstol Pablo había anhelado visitar a Roma y diversas circunstancias que acontecen en aquello que sirven a Dios ya no se le había sido posible. De manera que la iglesia a los romanos, que eran en realidad muchas, fue iniciada por hermanos. Eso implica que sería un error pensar que una iglesia tiene que ser iniciada, digamos, entre comillas, por un pastor. Hermanos común y corriente. Seguramente ellos habían estado el día de Pentecostés, porque menciona que había una audiencia allá en Jerusalén, cuando Pedro predicó ese poderoso mensaje y 3,000 almas vinieron a Jesucristo. Es decir, que habían escuchado, fueron impactados por el poder del Evangelio, regresaron a Roma y algunos comenzaron. Aquila y Priscila fueron expatriados, fueron sacados y terminaron viviendo en Roma y allí conocieron al apóstol Pablo. En el día de hoy, pues, habíamos dicho que en capítulo 12, versículo 1 al 2, vimos que hablando de que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, hablando del sacrificio espiritual, en capítulo 12, al versículo del 3 al 8, dice que somos miembro de un cuerpo multimiembro. Es decir, que no importa hay más de 40,000 denominaciones en el mundo. Dentro de esas denominaciones, naturalmente estaba Cristo. Cristo estaba presente en medio de esas denominaciones. Las denominaciones es una idea humana, idea de hombre. Nosotros no encontramos a Cristo fundando una denominación. Cristo tampoco fundó el cristianismo. Eso es algo de los hombres, cristianismo. Cristo vino a establecer su iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Dios nunca ha tenido dos pueblos.
Dios siempre ha tenido un solo pueblo. Es decir, que los santos del Antiguo Testamento, porque todos los apóstoles eran judíos, las congregaciones eran judías, y el Mesías era judía, y la Biblia, una Biblia judía. Así es que los que tienen problemas con eso, vaya delante de Dios, porque esa es la gran realidad. Y naturalmente uno se priva de mucho. Yo lo he descubierto, ya tengo estudiando la Biblia aproximadamente 60 años, y descubro que si uno le saca el contexto hebreo, judaico a la Biblia, usted no puede entender muchísimas cosas, porque fue escrita en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se tomó la Biblia hebrea y se hizo la Septuaginta, una Biblia griega. Y ahí se pierde, en la traducción del hebreo a griego se pierde, pero eso es tema para otro. Entonces, aquí en capítulo 12, el apóstol Pablo habla de que tenemos diferentes dones, y ahí dones para servir. Entonces ahí él menciona 7 dones espirituales. Yo quisiera dar algunas instrucciones con relación a ese pasaje, y porque es importante que los creyentes entiendan, tengan un conocimiento con relación a los dones espirituales. En primer lugar, son dones y no son recompensas. No es que una persona sea muy santo, muy consagrado, Dios vea eso y diga, oh, le voy a regalar dones espirituales a esa hermanita o a ese hermanito. Eso no es así. ¿Sabe por qué? Tampoco no es el resultado de la santidad, de que usted es muy santo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, dice Pablo que ellos eran carnales, mas sin embargo abundaban en dones. Repito, la iglesia más carnal que se presenta en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Corinto. Había 10 problemas, había todo tipo, una dificultad. Mas sin embargo, era una iglesia bendecida grandemente por el Señor, y había distribuido muchos dones a la iglesia. Es decir, que no piense usted, oh, ese hermano que Dios lo usa, es porque ese hermano es muy consagrado, es un hermano muy santo, ese hermano vive de rodillas. No es así. Entonces, los dones del Espíritu Santo, capítulo 12, versículo 1 de Corinto, son divinamente, soberanamente distribuidos. Es decir, usted no determinó tener el don espiritual o los dones que usted tiene, sino que fue el Espíritu Santo viendo la necesidad de esa congregación donde usted se va a congregar. Dios le ha distribuido diversos dones con el fin, número 1, que Dios sea glorificado, y en segundo lugar, que la iglesia sea edificada. Esas son las razones, que el Señor sea glorificado y que la iglesia sea edificada. Entonces, ¿qué entendemos de ese pasaje? Todo el 1 Corintios 12, de 7 en adelante, esos dones espirituales, que también son mencionados en 1 Corintios 12, habla, te detalla. Estoy ahora en Romanos 12, de 7 en adelante, se menciona una lista de dones espirituales. Romanos 12, del 7 en adelante. La otra lista está en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, no son los dones que usted tiene, por lo menos usted tiene uno. Es el resultado de que soberanamente, Dios ha querido distribuir esos dones para la edificación de la iglesia. Toda iglesia verdadera tiene múltiples dones espirituales. La lista está en 1 Corintios 12, Romanos 12, de 7 en adelante, y en 1 de Pedro. Entonces, pero esos dones, como el cuerpo, es un cuerpo. Esa es la primera metáfora que el apóstol Pablo usa con relación a la iglesia. Usa la metáfora de un cuerpo,
usa la metáfora de un edificio, usa la metáfora de la novia. Y en todos esos ejemplos se ve que se compone de diferentes partes. Entonces, en mi cuerpo, en su cuerpo, usted tiene diversos miembros, pero cada uno tiene una función diferente. La boca es para hablar, los ojos es para poder ver, los oídos para oír, etc. Entonces, los dones difieren en qué clase de dones, el propósito, el resultado y la medida. La medida que Dios le da, de qué manera usted va a usar ese don. Entonces, por ejemplo, los dones que usted en particular tiene, déjeme decirle algo. Uno de los daños que hace el aspecto denominacional, esto yo lo he observado, es que, por ejemplo, usted pertenece a una denominación y usted tiene dones, pero esos dones no fueron otorgados denominacionalmente. Yo espero que usted entienda. Esos dones, el Señor no está mirando que usted está en una denominación. Esos dones usted los puede usar en su iglesia local, en otra congregación, en otro país del mundo, porque esos dones Dios se los entregó. Dios no está mirando, bueno, como el hermano es de una iglesia bautista, ahora que va a una iglesia presbiteriana o pentecostal, no. Los hombres, lamentablemente, son el impedimento que muchos hermanos se han usado por el Señor porque creen que solamente van a ser usados acá. Y lamentablemente, por ejemplo, hay pastores que están muy celosos y quieren retener a los hermanos. Entonces, lo invitan a predicar. Yo recuerdo con mucho amor, y ahora me río, que cuando yo estaba en mi primera congregación, que yo un trasfondo pentecostal, 15 años, donde yo me convertí, me querían, el presidente del concilio quería que yo fuese a pastorear una iglesia en una área en Manhattan, que hay muchos dominicanos. Y yo tenía que salir porque yo quería, pero mi pastor, él no quería, él resistía. Juan Córdoba, tú eres muy útil aquí. Sí, pero si Dios me había llamado a la obra pastoral, el hombre a veces, usted me entiende, quiere ponerle trabas o impedimentos. Bueno, esa iglesia no era la voluntad de Dios, pero posteriormente, años después, el Señor me llamó a este ministerio. Yo quiero eso para una aclaración. Y qué bueno entonces que todos los miembros son importantes. ¿Entiendes? El hecho de que usted no vea mis pies porque estoy sentado no significa que mis pies no son importantes. Para sentarme aquí en la sala donde me encuentro ahorita, como dice mi esposa que es ecuatoriana, yo necesito mis pies. Entonces, cada miembro, yo no sé si usted ha observado, querida familia, la diferencia que hay entre la lista de dones que Pablo enumera en 1 Corintios 12 y la lista acá. La lista de 1 Corintios es muy espectacular: dones, milagros, lengua, interpretación de lengua, sanidad, don de fe. Aquí son servicio, el don de servicio, el don de presidir, el que hace misericordia. ¿Verdad que no son muy populares? Pero sin embargo, esos dones son tan importantes. En la congregación local hay hermanos que nunca se paran al frente y dicen nada, pero son miembros muy eficientes. Por ejemplo, el tesorero de nuestra congregación es un hombre de pocas palabras, pero un siervo muy útil. Está llevando a cabo los asuntos administrativos que no me corresponde a mí, el asunto económico de la congregación. Yo no tengo nada que ver con eso, solamente supervisar y ver que las cosas se hagan conforme a la ley, porque eso sí, la iglesia tiene que tener ley, tiene que estar sujeta también a lo que dice el gobierno con relación a la regulación correcta de los fondos de una congregación. Ahora bien, ¿cómo será? Me han preguntado cómo se descubre
los dones espirituales. ¿Cómo usted descubre? Bueno, todo lo que venga a tu mano, tú lo haces. Por ejemplo, te ponen a hacer algo en una congregación, no diga, oh, yo no puedo, y comienza a las excusas. Comienza, encomiéndate al Señor, ora al Señor, pide el consejo pastoral que te ayude en esa cometida. La primera vez que a mí me pusieron el copastor, yo era jovencito, me puso a dar una clase y me dijo, Juan, yo te he estado observando. Él me estaba observando, yo no sabía nada de eso. El amor a la palabra desde joven. Entonces él me puso a mí a dar una clase. Hermano, yo sudé como nunca en mi vida. Y yo tenía temor de decir que no, porque yo lo consideré un acto de desobediencia. Pero eso fue el primer inicio. Luego vinieron otras oportunidades, un poco más de preparación. Ingresé al Instituto Bíblico y el pastor me dijo, etcétera. Y poco a poco el Señor, y hasta el día de hoy, esto es hasta el día de mi muerte, preparándome, tengo que estar constantemente, como lo digo usted, de Biblia en mano. Entonces, hay que evaluarlo, reconocerlo y usarlo, evaluarlo, reconocerlo y usarlo. Usted evalúa, digo, bueno, el Señor me está dando testimonio como que yo puedo funcionar dándole clase a los niños de la iglesia, a los jóvenes o a las mujeres, si usted es una dama. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Usted debe prepararse. Una persona que no le gusta leer, que ni sueñe en ser maestro. Si usted no le gusta leer, si usted no se satura de la palabra de Dios, nunca piense que usted va a dar clase. Si usted no tiene el hábito de leer la Biblia, no solamente leerla, escudriñarla, de tener sus diccionarios bíblicos, su concordancia, hágase amigo de un buen maestro de la iglesia, con el fin de que le pueda ayudar, Todos necesitamos ayuda. Bueno, lo voy a dejar ahí porque ese tema me apasiona mucho y temo tomar el resto del tiempo en solamente hablarle. Y saludo a todos mis amados hermanos aquí, al pastor Ignacio Torres, siervo del Señor, también a Marisa y a los demás, a Angie y todos los demás. Yo quisiera, Ruth Perdomo, wow, qué sorpresa, querida hermana Ruth, debe estar siempre. Ruth debe ser punto fijo aquí con esta clase. Yo tengo 2 años acá dando clases, te voy a preguntar cuánto tiempo he estado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, familia, querida hermana, te amamos mucho, querida hermana. Bien, entonces, Pablo presenta la imagen de la iglesia como un cuerpo, como una familia, capítulo 12, del 9 al 13, y como soldado en la batalla. Vamos aquí al capítulo 14, capítulo 12, versículo 14. Aquí el apóstol Pablo, somos soldados en este campo de batalla. Dice, bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto no es fácil, pero es posible. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, asco de fuego, aumentará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y así termina el capítulo 12. Entonces hoy vamos a entrar un poquito, por lo menos
un poco al capítulo 13 de Romanos. Espero que tengan su Biblia abierta. Y en el capítulo 13 habla de algo muy importante, que es nuestro sometimiento a las autoridades. Nuestro sometimiento a las autoridades. Dios es el gran legislador. Dios es el ser que dicta leyes. Los seres humanos no les gusta que le digan lo que tiene que hacer. Pregúntele a su niño. Pregúntese a un niño, le gusta que usted le dé orden. No ha limpiado tu cuarto, no ha limpiado, no ha recogido tus juguetes, no ha bajado la basura. Y entonces usted se incomoda y el niño dice, hay tantas reglas, rules, dicen. Bueno, el Señor, vivimos en un mundo donde nosotros vemos que el Señor ha instituido autoridades. Dios es la máxima autoridad. Y usted nota que hay una jerarquía, un orden. Por ejemplo, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza de todo varón, el varón cabeza de su mujer, y luego vienen los hijos y los demás. Esa es la jerarquía. Entonces, en una nación donde usted está ubicado, aquí en los Estados Unidos, donde yo he vivido, yo diría 90% de mi vida, donde yo he vivido aquí en este país, se conoce los presidentes que sirven por 4 años y lo máximo 8 años. Está el Senado, está la Cámara de los representantes, están los alcaldes, ¿no? Está el cuerpo policial. Todo eso tiene que ver con autoridad. Entonces, toda autoridad viene de arriba. Toda autoridad viene de arriba. Es importante que usted entienda eso. Cuando yo salgo aquí de mi casa, y salgo en mi auto y me quiero dirigir a la izquierda, lo primero que yo veo es un símbolo de autoridad. Es un letrero octagonal, rojo y blanco, que dice stop o pare. Mundialmente creo que es el mismo color. Eso es autoridad. ¿Quién ha establecido eso? Las leyes. Las leyes dicen que yo tengo que detenerme porque vienen los otros autos. Entonces, si yo no me detengo, yo quiero hacerme el gracioso, o una persona está embriagada, esa persona quebranta esa ley de tráfico en este caso, y yo puedo causarle grandes lesiones físicas a un ser humano, o peor todavía, le puedo quitar la vida impactando mi auto simplemente porque yo estoy desobedeciendo una ley. Muy sencilla, estoy poniendo algo muy sencillo. Entonces hay leyes establecidas por Dios. Vamos aquí a Romanos capítulo 12 para que tomemos el sabor de lo que estamos hablando. Aquí hace estas cosas, dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya le di ejemplo, sométase toda a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, ¿lo ve? Sino de parte de Dios. Es decir, la autoridad viene de Dios. Y las autoridades, por ejemplo, un presidente tiene una autoridad delegada. Todos los reyes en Israel, todos, lo primero que se le entregaba a un rey en Israel, ¿sabe lo que era? La Torá, el Pentateuco, para que aprenda a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. ¿Qué mundo sería este si los presidentes, como por ejemplo George Washington y otros, que cuando yo estudiaba la escuela aquí,
lo primero que hacían era que se reunían en oración. Tengo entendido que el presidente de esta nación, el que se reúne y oran, hay muchos creyentes en la Casa Blanca aquí, según yo pude investigar. Eso es muy bueno. Dios quiera que los presidentes, pero la mayoría, ellos quieren gobierno por el pueblo, gobernado por el pueblo. El error de Saúl, ¿verdad? Israel. Ahora, toda autoridad viene de Dios. Por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Ahora, esto es una píldora amarga para tragar cuando alguien que escuche esto diga, usted me está diciendo a mí que un dictador, bueno, Dios lo ha permitido. Dios ha permitido a ese dictador. Y siempre y cuando ese dictador no le diga usted algo en contra directa a los principios de la palabra de Dios, usted tiene que obedecerlo. Yo sé lo que es vivir una dictadura porque en la República Dominicana vivimos bajo la dictadura por 31 años. Yo recuerdo cómo asesinaron a Trujillo Molinas, creo que se llamaba. Y llegó el momento cuando a él lo acribillaron. El pueblo estaba cansado de esa dictadura y Dios determinó darle 31 años y luego también permitió que él fuese asesinado. ¿Okay? Ahora, dice aquí, entonces dice aquí el versículo, de modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, si usted resiste a una autoridad, usted está resistiendo la autoridad de Dios que le ha delegado a ese gobernante. Por ejemplo, si un policía, yo voy conduciendo y un policía me toca la bocina, la sirena, yo tengo que obedecer. Él me está diciendo detente y yo tengo que detenerme, tengo que buscar el momento de irme a la derecha, pararme, investigar qué fue, si yo estaba excediendo la velocidad o qué otra cosa. Yo no puedo venir con argumentos como eran muchos. Yo una vez estuve con una hermana que estaba conduciendo y esa hermana, el policía la detuvo. El policía le dijo que ella estaba manejando más de 80 millas por hora. Pero lo indignante para mí, porque yo estaba dentro del auto, era que ella comenzó a argumentar. Entonces el policía tenía la evidencia y aún así comienza a argumentar que no. Entonces pecó 2 veces. Pecó porque excedió la velocidad. Pecó porque puso mi vida en peligro. Habíamos 16 hermanos ahí. Y luego ya estaba excediendo la velocidad. Entonces, no hay excusa. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste. A los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Una multa le dieron, bien merecida. Y una vergüenza delante de sus hermanos. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor. Ellos no quieren infundir temor al que hace el bien. Si usted procede éticamente, correctamente, usted no tiene que temer. Cuando yo estoy conduciendo, para poner ese ejemplo, yo estoy conduciendo y si yo voy si dice, por ejemplo, aquí es 55 millas por hora, pero cuando yo voy para Pensilvania, llega un momento, llego a New Jersey, porque yo viví en Pensilvania 2 años, y hay un momento que dice 65 millas por hora. Yo puedo ahí, de 55, ponerle el pie en el acelerador y subir a 65. Y yo estoy bien. Pero si de 65, que dice, yo voy a 85, un radar puede captarme y yo estoy violentando la ley. Violentando la ley. Es importante que seamos obedientes en ese aspecto. Dice,
¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Cuál es la respuesta? Haz lo bueno. Haz lo bueno, haz lo correcto. Haz lo bueno. Y tendrá alabanza de ella. Es decir, que las mismas autoridades, por ejemplo, cuando yo cambié mi seguro de mi auto este mes, ellos examinan mi récord como conductor. Si he violentado las leyes, todas esas cosas, ellos lo investigan porque ellos tienen los récords. Y basado en mi proceder, ellos me dan una cuota. Ah, no, tú eres un responsable, a ti se han cancelado la licencia 3. Yo conozco cristianos que le han cancelado la licencia. Es una vergüenza que un cristiano le cancele la licencia, porque no es por bueno que te la cancelan. ¿Me está entendiendo? Así que, hermano, tengamos cuidado, seamos prudentes. Dice, versículo 4, Romanos 12:4. Porque es servidor de Dios para el bien. Oiga bien. Dice Pablo que las autoridades son servidores de Dios, diaconeo, la misma palabra que usa para llamado a nosotros siervos. Él llamó a Nabucodonosor siervo, y a rey Ciro, que era un pagano, siervo. Yo predicaba los otros días en un campamento y le decía que 200 años antes de nacer Dios lo llamó siervo, y era un converso. Dios hace que la ira del hombre lo alabe. Ahora bien, pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada. Hoy diríamos, no en vano lleva el revólver, la pistola o la ametralladora en unos países. En Trinidad, yo fui una vez a una tienda y ellos no tenían un revólver, tenían como un fusil, parece que era una ametralladora por los atracos. Entonces hay que temer. Él está ahí y él está diciendo, no te metas a robar porque puede usar el arma. Entonces si alguien se mete a robar y lo matan, a veces los cristianos, ese policía le dio un balazo a ese hombre. Bueno, ¿por qué le dio un balazo? Porque estaba robando. Dios va a juzgar a ese policía porque le dio un balazo a un hombre que estaba robando. No, Dios dice aquí que para eso tiene la espada, para administrar el que desobedece. Es todo lo contrario. Hoy en día, el que hace lo malo va a la corte y a veces se sale con la suya por una justicia plagada de corrupción. Pero a Dios no se le escapa una, querida familia. Entonces, aquí viene lo que dice esta parte aquí. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, es decir, las autoridades, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. La conciencia, o sea, tu conciencia, si tú procedes correctamente, no tienes que temer. No tienes que temer. Entonces, dice, por esto pagáis también los tributos, los impuestos, los taxes. A mí me sacan mucho, una cantidad que yo considero bastante de mi sueldo como jubilado, porque yo trabajé 35 años en una compañía eléctrica. Entonces me saca mucho, digo, wow, pero eso es injusto, yo trabajé tanto tiempo. Dios te bendiga, Yadira. No sabía que tú te llamabas Hasabi Silva. Salúdame a tu esposo y a tu suegra. Entonces, dice aquí que porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Mira lo que dice. Qué bueno es cuando uno pasa por una carretera bien pavimentada.
aquí arreglaron una, yo siempre me estaba quejando, los hoyos, no se veían las líneas. Dice, oye, pero ¿cuándo será que van a arreglar esto? Bueno, pasó el tiempo y yo lo arreglé. Yo me siento muy contento ahora. El carro se va suave. Cuando yo me despliego por ese lugar, bueno, yo pago impuestos aquí donde yo vivo. Pago impuestos por donde yo vivo, el apartamento donde yo vivo, pago impuestos. Y también pago impuestos cuando cruzo el puente, cuando compro gasolina, el carro, todo. Entonces, pero esto, aunque no me gusta a mí, es para el bien de todos. ¿Te das cuenta? Entonces dice aquí, dice, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, por ejemplo, endeudarse, no es sabio endeudarse, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Todos tenemos alguna y a veces nosotros tenemos problemas controlando. No debemos deber. Deber, dice aquí, que sino el amaros unos a otros. La deuda, yo no debo estar endeudado contigo por no mostrarte amor. La deuda que tengo es amarte. Tú eres mi hermano. La gente que está aquí ahora mismo, yo solamente conozco a la hermana Silva, porque fue parte de la congregación antes de casarse. Conozco a Marisa, porque es parte de la congregación, pero no conozco a los demás. Pero eso no significa, yo amo a las personas. Es el amor lo que me motiva a mí, dejar lo que yo estoy haciendo para hacer esto. Es por amor a la palabra, por amor a Dios y por el anhelo sincero de poder ayudar y dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. No solamente en el templo, en una conferencia. Aún de toda manera, lo que yo quiero es que Cristo sea glorificado y que sea exaltado. Ese es mi móvil. Ahora, dice aquí dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una gran verdad. ¿Por qué? Porque si tú amas, tú no vas a adulterar, tú no vas a codiciar a la mujer de otro. Si tú amas, tú no robas. Si tú amas, tú no vas a dar falso testimonio. Si tú amas, tú no vas a codiciar. ¿Te das cuenta? Entonces estamos cumpliendo la ley del Señor. Aquí, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amor en dos niveles. Amor a Dios y amor al prójimo. Ustedes me han oído decir que aparte de los 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. 613 mandamientos. Entonces, cuando tú amas a Dios y amas al prójimo, los dos pilares, los mandamientos que están en la Biblia es la aplicación a esos dos. Considero. Si usted estudia esos 613 mandamientos, que muchos no tienen que ver nada con nosotros, leyes para los leprosos, leyes para los sacerdotes, para los levitas, un montón de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero hay cosas ahí que sí tienen que ver con nosotros, porque se repiten en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. No me quite uno como lo quitan. El día de reposo. Sí, los 10 mandamientos están en vigencia. Una de las cosas más terribles que yo encuentro del cristianismo es pensar que Dios da 10 y que Él quita uno. O sea, que Dios te dio 10 mandamientos y luego dice, bueno,
como la cosa ha cambiado, déjame borrar uno. Eso es mentira y se le va a dar cuenta a Dios por eso. Quitarle un mandamiento a los 10 mandamientos. En ningún lugar en la Biblia dice que Dios quitó uno. En ningún lugar. Entonces, cuando le he hablado con hermanos que son un poco anti-ley, porque no entienden cuál es tiene un gran problema cuando oye la palabra ley, que significa enseñanza. Entonces, yo digo, pero ¿quién puede hacer eso? Los judíos, papá. Y dicen, los judíos, eso. Entonces yo le he dicho a ellos que si usted encuentra que 613 son muchos, yo quiero darle la información que en el Nuevo Testamento hay 800 mandamientos para los cristianos. Y como no me creen, le envío la lista de, por ejemplo, 200 de ellos para que vea que no estoy hablando sandeces. Hermano, el cristianismo tiene que examinarse. Hay muchas cosas que los cristianos, por no investigar las cosas, a veces se habla sin fundamento. Que Dios nos ayude. Dice aquí, dice, y esto conociendo el tiempo, es ya ahora de levantarnos del sueño. Un adormecimiento espiritual está diciendo Pablo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿No es cierto? Cuando el Señor me hizo los 16 años, y el pastor siempre hablaba de que Cristo viene pronto, y yo oía a Gigi Ávila, ustedes conocen, han oído a Gigi Ávila, evangelista muy conocido de puertorriqueño, y él venía aquí a los estados de Nueva York, y yo iba allá a escucharlo. Cristo viene pronto, Maranata. Yo pensaba que era rápido. Ahora, han transcurrido, en el caso mío, 60 años. Quizás los que están escuchando no tienen esa edad. Yo puedo ser el papá de alguno, naturalmente. Pero el punto es, amados, que está más cerca la venida. En dos sentidos. En que el Señor puede venir, como dice, un abrir y cerrar de ojos, mientras yo hablo. Él puede venir. Y también estás más cerca que antes, porque yo he envejecido. Estoy en el ocaso de mi vida. Y no me quedan 40 o 50 años de vida. Es por eso que es importante trabajar mientras es de día. Aquí lo dice, la noche está avanzada, y se acerca el día de su venida. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Me gusta siempre, las armas de la luz, armas de la luz. ¿Cuáles serán las armas de la luz? Estar despierto, estar sobrio, compartir el Evangelio, vivir cerca del Señor, congregarnos, hacer la obra que Dios nos ha encargado. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, y no vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Bueno, el capítulo 13 lo he leído. La próxima vez que nos reunamos con este fin, en el día de mañana, le pido oración por mi esposa, que va a ser intervenida cirúrgicamente. Entonces yo estaré con ella de por la mañana en el hospital. Así que yo pido oración por ella, por su salud. Esperamos en Dios que todo va a salir bien. Y por esa razón, con toda probabilidad, yo no podré, estaré atendiéndola en el día de mañana. Bueno, unas cuantas semanas para que ella se recupere. Así que, querida familia, para mí ha sido un placer compartir esta reflexión sobre la palabra de Dios. Daré un repaso del capítulo 13, porque hay cosas que no elaboré. Cuando nos reencontremos
Le pido a todos que compartan el contenido de este estudio para que otros sean también beneficiados. Será hasta muy pronto, hermanos. Dios me lo bendiga y un abrazo fraternal a todos y a todas en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.